Vamos a ubicarnos en 1 Corintios capítulo 16, como hemos venido hablando nosotros durante ya más de 6 meses, creo, ya, oiga, sí, más de 6 meses definitivamente. Esta mañana estaba, bueno, no esta mañana, estos días estaba revisando un poco acerca de cuántas predicaciones de Corintios hemos hecho, y llevamos más de 45, así que ya se completa casi un año con 1 Corintios, imagínense. Pero bueno, lo importante que es aprender algo, ¿cierto? Y espero que en todo ese tiempo usted haya aprendido algunas cosas valiosas. Yo las he aprendido, realmente yo he sido edificado mientras he estado estudiando este pasaje para enseñarlo en la iglesia. También he sido confrontado en muchas cosas de mi vida. Pero bueno, consejos para una vida exitosa. ¿Cuántos quieren ser exitosos? Amén. ¿Cuántos? ¿Quién quisiera que le fuera mal en la vida? No, nadie. Eso, todos estamos de acuerdo en que debemos enfocarnos en alcanzar éxito, en ir y avanzar. Esa es la meta. Ahora, Pablo está terminando este capítulo 16, es el capítulo final de esta epístola, a propósito, una de las más largas del apóstol Pablo, y ya empieza a cerrar dando algunos consejos. En este caso él va a decir 5 cosas en 2 versículos que los creyentes de la iglesia en Corinto deben hacer. Nosotros vamos a verla agrupadas en 3. No, vamos a ver las 5 cosas, pero las vamos a enfocar en 3. ¿Por qué en 3? Bueno, por facilidad, por practicidad, porque siempre hay 3 puntos en la predicación. Bueno, no sé, las agrupamos en 3 como para que sea más sencillo. No hay ninguna razón así particular, extraña o espiritual, que no, porque somos trinitarios, entonces 3 puntos, no, eso nada que ver. Simplemente es una organización y ya. Ahora, lo que me interesa a mí es el asunto de que tú tengas una vida exitosa. Ya establecimos que todos queremos ser exitosos, pero mira, en la Biblia, el Salmo 1 establece una ruta y un camino para que tu vida sea exitosa. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, una persona que quiera ser exitosa necesita aprender a meditar en la palabra de Dios. Otro día hablaremos de cómo meditar en la palabra de Dios. Pero en los siguientes versículos del Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O dice otras versiones, y en todo lo que emprenda tendrá éxito. Dice así. Ahora, esto es paralelo con lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8, 9, 10. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, o tendrás éxito en todo lo que hagas. Éxito, éxito. Ahí encontramos entonces una clave esencial: estudiar, leer la palabra, meditarla, obviamente ponerla en práctica. Pero hay algunas cosas adicionales que nosotros tenemos que hacer para ser exitosos. Cosas que a veces pasamos por alto y quizás usted es una persona que sí, en su diario vivir lee la Biblia, en su diario vivir ora la escritura y ya con eso ha ganado mucho, pero quizás hay algunas áreas en las que no ha prestado atención y son las que creo que esta noche tocaremos. En 3 grupos vamos a fijarnos en 5 cosas que Pablo dice que nosotros tenemos que hacer para tener una vida exitosa. La semana pasada veíamos cómo hacer bien las cosas. Ahora Pablo nos va a decir, hay 6 pasos para hacer bien las cosas. Mire usted la semana pasada las enseñanzas. Y aquí hay 5 cosas adicionales que usted tendría que agregarle a eso. Y es como el profesional que recién está graduado. Usted sabe, hay gente que se gradúa de su universidad. Ahora usted, para graduarse de una vez, no tiene que hacer una tesis, no es obligatorio, sino que puede escoger un curso y ese curso le sirve de una vez como trabajo de grado y además sale con una especialización. Imagínense, oye, eso está, sí, digamos, relativamente sencillo, porque no es tampoco tan sencillo hacer esto, aparte que es costoso. Pero la gente sale con esa formación, sus 8, 9 o 10 semestres de preparación profesional, más 1 o 2 semestres de especialización y salen a la vida laboral. ¿Y sabe qué dicen todas las personas cuando reciben estos jóvenes? Oye, pues podrá tener el título, pero todavía le falta le falta experiencia, como que le falta algo. Se sabe la teoría, pero a la hora de la práctica como que
Y entonces uno dice, ¿era bueno o no era bueno estudiar? Claro que es bueno estudiar, pero hay que agregarle otras cosas. Y es la experiencia del trabajo, la experiencia que da los años habiendo realizado la función o ejecutando proyectos, etcétera, etcétera. Es ese tiempo que da una experiencia que no enseñan en la universidad. No hay ninguna clase que enseñe eso. Bueno, de la misma manera, los creyentes tenemos y estamos ante una situación en donde tenemos la teoría en la palabra de Dios, que ya ella misma nos transforma, que ya ella misma nos lleva adelante, pero en la misma escritura encontramos algunos elementos más que tenemos que agregar, y a esos me quiero referir esta noche. Entonces entremos en materia y veamos el versículo 13 y 14 de Primera de Corintios 16. Dice así. Atentos que vamos a aprender algunos consejos para una vida exitosa. Dice así: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Punto. 5 cosas. Vamos a empezar a agruparlas. Vamos a ver las 2 primeras en un grupo que vamos a llamar estar alerta. Diga el que esté a su lado, oiga, tiene que estar en la jugada. Póngase mosca, dígale. Términos coloquiales que usamos nosotros simplemente para dar a entender que oja o despierte, póngase pilas, porque no podemos estar nosotros por ahí. Mire, no sé cuántos conocen el centro de la ciudad de Bogotá. ¿Cuántos conocen el centro? ¿Cuántos se han pegado un paseo por allá? Antiguamente había algo que se llamaba San Victorino. No, ahora se llama La Mariposa. Ahora se llama La Mariposa. Nos cambiaron el nombre. Los viejos San Victorino, pero ahora eso se llama La Mariposa. Y usted va allá. Ahora, ¿usted cómo puede ir allá? ¿O cómo tiene que ir allá? Pero a pilas, hermano, no puede andar dormido, porque si no le dan 3 vueltas, lo engatusan y sale del centro no solamente perdido, sino con una mano adelante y con otra atrás. Estar alerta es una actitud básica para el cristiano, para el creyente. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a los corintios que necesitan estar alerta? ¿Qué peligros pueden afectar a los creyentes, a la iglesia en Corinto? ¿Qué tan peligroso puede haber en este mundo que ellos necesitan estar alertas? ¿Será que no hay nada que los pueda dañar? Algunos creerán que porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya me acuesto a dormir y eso no hago nada. No, como Dios, si Dios es conmigo, pues ¿quién contra mí? Dice otro pasaje en los profetas que Dios va con nosotros como un poderoso gigante. Pues si voy con un gigante, pues que ni se me atraviesen, porque solo el ruido del paso que vamos marcando ya debe asustar a todos. Pero aquí dice: estad alertas, esté alerta. Ahora, la Biblia es reiterativa en esto, en muchos pasajes. Particularmente el Señor Jesús decía eso. Mateo capítulo 22: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Esa palabra velar implicaba estar pilas, atentos. En el capítulo 24 de Mateo también dice: velad porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Señor o el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué quiere decir eso? Esté pendiente, esté mosca, esté como si se fuera para San Victorino, como si se fuera para La Mariposa, así mirando para todo lado. ¿Y qué pasó? ¿Y usted por qué se acercó? Y etcétera. Todo, usted tiene que estar atento, alerta. Y hay otro pasaje adicional, 1 de Pedro capítulo 5, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. O sea que si hay peligro. Claro que vamos con un guerrero que es invencible. Claro que nuestro Dios pelea por nosotros. Claro que la victoria ya está asegurada, pero esté alerta, hermano. ¿No? ¿Qué peligros nos pueden afectar? Tentaciones. Que yo vaya de la mano con Cristo no quiere decir que no haya tentaciones que vengan sobre mi vida. Que yo vaya sobre hombros de un gigante, o que Dios vaya conmigo como ese gigante poderoso, no quiere decir que yo no pueda sufrir algún ataque espiritual. Lo hay. Hay ataques espirituales, ataques demoníacos que van a venir sobre usted. Necesita estar alerta, hermano. Ahora, por favor, no se vaya a poner a mirar ahora que vio una sombra y por allá vi algo raro.
Y ahora vio, no, tampoco. No, no vamos a poner ahora en esa tónica. Pero usted necesita estar alerta porque si Satanás, como leíamos ahorita en Primera de Pedro, mencionábamos, perdón, anda buscando a quién se va a almorzar. No duerme. Él no duerme, pilas. Usted tiene que estar alerta porque las contiendas entre los creyentes que Satanás está interesado que se den son una herramienta para precisamente destruir y dañar. Y finalmente tiene que tener cuidado y estar alerta porque hay persecución. Hay persecución. Ahora, no puede haber ningún proceso espiritual de crecimiento sin que haya una actitud de vigilancia. Mire, tendríamos que hacer un día una investigación, pero bueno, esa investigación es un poco difícil por una sencilla razón, un estudio, porque usted tendría que ser muy honesto y muy sincero y responder, yo caí en este pecado porque no pensé que iba a caer. Palabras más, palabras menos, no estaba alerta. Yo la embarré aquí porque pensé que a mí nunca me iba a pasar eso. Cuando la gente habla así es porque hubo gente que no estuvo alerta, que no estuvo atenta a lo que podía pasar, que creyó que en esta área o en esta situación o en esta circunstancia nunca iban a caer, pero resulta que sí, ahí está, alerta. Tú necesitas estar atento y alerta. Si tú deseas tener éxito, y ese es el primer consejo en tu vida, necesitas desarrollar una actitud de vigilancia constante frente a las tentaciones, a los ataques espirituales, a los conflictos, a las persecuciones, porque si algo de esto se presenta y tú caes en esto, no solamente puedes retrasar tu éxito, a veces lo puedes perder. Pero yo he conocido, recuerdo un joven, crecimos en la iglesia, un talento para la música, un don de Dios. Aparte que este joven tenía otras características, y era que él dirigía la alabanza, entonces cantaba excelentemente. Yo recuerdo que un día mis papás fueron de viaje, me dejaron con él y él se fue a un evento por allá y estaba uno de estos grandes adoradores, Marcos Witt y toda esta gente, y él estaba entre ese grupo, habían unas 500, 600 personas. Imagínense que lo llamó uno de estos cantantes, no recuerdo si fue Marcos Witt o Marco Arretes, uno de esos, y le dijo, ven aquí. Lo llamó, le dijo, tú vas a ser un hombre ungido de Dios, una persona así, que le digan uno de esos. Pero no estar alerta lo llevó a fracasar, no en pecados ni cosas escandalosas, pero sí a enredarse en los asuntos de este mundo, a perderse en conflictos interpersonales, y todo lo que se profetizó y todo lo que se esperaba y ese potencial, ¿dónde quedó? En nada. Ahí está. Si tú fracasas en algo de eso, puedes retrasar tu éxito o perderlo. Así que necesitas estar atento, alerta, vigilante. Dígale que está a su lado, póngase mosca, hermano. Dígale, póngase mosca. La segunda actitud que hace parte de eso de estar vigilantes y de estar atentos es lo que dice ahí en el versículo 13: estad alerta, permaneced firmes en la fe. Ahora, cuando está diciendo Pablo permanecer firmes en la fe, yo quiero que lo enfaticemos o lo enfoquemos en dos puntos particulares, en dos formas de alcanzar. Mira, Satanás sabe que la persecución es una herramienta esencial para filtrar quiénes son los verdaderos creyentes. Escuche eso. La parábola del sembrador dice eso, dice, algunos que recibieron la palabra gozosos, empezaron juiciosos a ir a la iglesia. De repente vino las persecuciones traídas por Satanás, y lo que había sido sembrado en ellos, ¿qué pasó? Murió, y ellos dejaron de estar. Satanás usa como estrategia la persecución para que las personas no permanezcan en la fe. Él sabe que la soledad, él sabe que el rechazo, él sabe que el maltrato, él sabe que la burla es una herramienta fuerte y poderosa que muchas personas no pueden soportar. Por eso él lo va a incentivar.
Él sabe que hay gente que ante la idea de me abandonó mi familia, me tocó solo ir a la iglesia y ya no me invitan a nada, hay gente que se echa para atrás y dice, no, yo prefiero mi familia, así me vaya para el infierno, pero quiero ir en grupo con ellos. Prefieren eso, en lugar de ganarse el cielo y pensar, aunque me toque solo, allá voy a ir. No, hay gente que ante eso fracasa y entonces el enemigo lo va a incentivar, y por eso es que tú necesitas permanecer firme en la fe, porque habrá persecución, habrá presión sobre tu vida que va a intentar llevarte atrás, y si tú quieres ser exitoso en la vida necesitas permanecer en aquello que has aprendido. Necesitas seguir firme en las cosas espirituales. Hermano, no solamente le cuento esa historia a ese joven con ese potencial, sino también he escuchado, y ya le he mencionado, personas que llegan a que les demos consejería con mi esposa, y entre las cosas que me llaman más la atención que nos dicen es, ay, yo era de la iglesia, yo era del grupo Alabanza y yo me iba tan bien, yo cantaba y yo danzaba y yo tenía, yo casi era líder de no sé qué, y entonces ¿qué pasó? No, la embarré por allá, me aparté, como mi familia empezó a hacerme el feo, entonces dejé de venir, y ahora llegan acá con una vida, con unas historias, con un pasado y con cosas que ya son difíciles de soportar y de corregir, simplemente porque se apartan de la fe. Entonces, en primera instancia, esa aplicación que quiero hacer a tu vida es que tú necesitas seguir firme aunque te toque solo, seguir firme aunque nadie más te acompañe, seguir firme aunque la violencia que sufras sea terrible. La segunda aplicación que quiero hacer en esto no solamente es resistir esto de las pruebas, de la persecución, sino en cuanto a la pureza y la fidelidad a la palabra y a la doctrina. Eso también hace referencia a este pasaje. Pablo dice que permanezcan firmes en la fe. Él está hablando del cuerpo de creencias, de las doctrinas que los creyentes han asumido como verdaderas. Ahora, él lo dice porque en Corinto ya se estaban metiendo cosas raras. Por ejemplo, mezclaban el evangelio con algo que era la prostitución sagrada. Entonces no tenía ningún problema en ir a la iglesia el domingo, cantar a Dios y después ir a adorar a otro Dios por allá en el templo, a las diosas de por allá, sí sé cuánto. Y por eso en el capítulo 6 nosotros vemos que Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación, y el que se une con una ramera ya es uno solo con ella. ¿Por qué hace Pablo esa advertencia? Porque habían hermanitos cristianos que creían que no había ningún problema con eso. Habían otros creyentes en Corinto que también pensaban que no había ningún conflicto en ir a un sacrificio a los ídolos y estar ahí, y pensaban, no, pues desde que uno no crea, no pasa nada que uno esté aquí, eso no tiene nada que ver, y estaban ahí metidos en esa circunstancia. Y Pablo dice, permanezcan firmes en lo que han creído, en la doctrina, la pureza. Oiga, hermano, esto también es un asunto tremendo. Mira, hay una iglesia que usted tiene que tener cuidado, estar alerta frente a esa iglesia. Ellos son la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, los unitarios o unicitarios, que creen solo que Jesús es Dios y que no hay ni Padre ni hay Espíritu Santo. ¿Sí ha escuchado usted esa iglesia? Ahí, ahorita, ¿cómo se llama eso? IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Usted las ve, azulitas. Ellos no evangelizan a los de afuera, ellos vienen a evangelizar solo a los cristianos, a decirnos que nosotros estamos equivocados porque creemos en 3 dioses, que no, que ellos sí tienen la verdad porque es solo uno. ¿Por qué no evangelizan afuera a los inconversos? Sería bueno que vayan allá a las discotecas aquí de Bosa Piamonte y se pongan a evangelizar, vaya. No, ¿dónde buscan ellos a sus creyentes? Acá. La pureza de la doctrina se mantiene cuando tú entiendes, no, suena muy chévere y muy fácil que solo sea uno, pero la Biblia dice que son 3, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada más. Punto, me sostengo y me quedo en lo que afirma la palabra de Dios. Y eso es en las doctrinas fundamentales y también en algunas doctrinas secundarias, algunas doctrinas que quizás no repercuten tanto en la salvación, pero sí nos definen a nosotros como creyentes. Por ejemplo, nosotros particularmente creemos en la iglesia que la mujer puede enseñar.
Que el asunto de lo que vemos ahí en Primera de Corintios y lo que encontramos en Timoteo no es una prohibición a que la mujer hable en la iglesia, sino más bien es una prohibición al desorden y a la insujeción de la mujer en la iglesia. Que ella esté sujeta a su esposo o al liderazgo, pero que pueden enseñar, claro que pueden enseñar. Si Dios ha dotado a mujeres con un talento, con unas capacidades, con unas habilidades, ¿por qué no vamos a nosotros a cerrarnos a decir que no? No, claro. Aquí lo creemos. Eso implica que tú vas a tener también que escuchar y decir, venga, yo he creído esto y vamos a seguir por acá. Porque escucharás en otros lados en donde está prohibido que la mujer ni siquiera pase al púlpito. No podrá ni siquiera subirse ahí. Y si se sube solo cantará, ni siquiera dirigirá no lo hará. No, nosotros no somos. Estoy siendo claro en lo que quiero afirmar. Y usted tendrá que estar alerta entonces en dos sentidos: a los ataques de Satanás, a las persecuciones y a lo que viene a afectar en lo que usted ha creído. Tenga usted en cuenta eso. Segundo grupo de consejos. Vamos a hablar de el valor y de la fortaleza. Dice ahí el versículo 13: portaos varonilmente, sed fuertes. Portaos varonilmente, sed fuertes. Ahora, es llamativo esa primer frase que coloca ahí Pablo, en donde dice portaos varoniles. En nuestra época esas palabras tienen una carga semántica muy fuerte, ¿sabe? Algunos han acusado a Pablo de ser un machista y a la Biblia de ser muy patriarcal, y cuando encuentran un versículo así, esos que son feministas y muy sensibles a la ideología de género dicen, mire que sí. ¿Por qué no dicen sean valientes, sino sean fuertes en varonilmente? Ahora déjeme decirle que la palabra original que aparece ahí es esa, varonilmente, portados varonilmente. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Que nuestras hermanas se van a volver masculinas? No. Pablo está hablando de una actitud que necesitamos tener y que particularmente expresan los hombres. Está hablando del valor. Ahora, ¿por qué se necesita valor, hermano? Por una sencilla razón. Mira, ser cristiano requiere valentía. Dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos sufre violencia. Y ese es un pasaje difícil de traducir, oscuro un poco por el lenguaje que tiene, pero creo yo que la esencia de ese pasaje dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan o los valientes lo poseen. ¿Qué es la valentía en este caso? No es la ausencia de miedo de ninguna manera, no es ni siquiera que nunca se te ocurra o se te pase por la cabeza, qué susto que tengo, se viene Satanás con todo lo que está acá, no tengo temor. No, eso no es eso que yo acabo de expresar son emociones, pensamientos normales y naturales en seres humanos como tú y como yo. Pero la valentía se expresa precisamente en que aunque tengas miedo, sigues adelante. Aunque tengas miedo, permaneces firme y dices, sé en quién he creído y aunque me maten, no importa, en Él confiaré. Se necesita valentía para eso. Se necesita valentía para soportar la soledad. Se necesita valentía para soportar la burla y seguir adelante. Por el contrario, la cobardía que se expresa para nosotros en ceder ante la presión de la gente. ¿Por qué lo hiciste? Ay, es que me daba pena que me vieran. No, es que me dijeron. ¿Por qué lo hiciste? Ay, porque es que otra gente. Ay, esa clase de cobardía, de guardar silencio en el momento en que sí toca levantar la voz para defender el nombre de nuestro Señor Jesús o simplemente proclamar la verdad. Esa cobardía hará que no entremos en el reino de los cielos. Apocalipsis lo dice así: los cobardes no heredarán el reino de Dios. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Ni los homicidas, ni los cobardes, ni los homosexuales, ni una cantidad de cosas, mentirosos, hipócritas, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, lo llamativo es que uno dice, la cobardía. Uno pensaría, claro, un asesino, sí, obvio. Un violador de niños, claro que sí sé cuánto. Pero un cobarde, sí, tampoco. Porque dice, recuerden las palabras del Señor Jesús, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré ¿dónde? Delante de mi Padre. Cobardía. Entonces, mi querido hermano, si tú quieres tener una vida de éxito, necesitas ser
valiente, determinarte a ser valiente, determinarte a seguir adelante aunque te toque solo, determinarte a seguir adelante aunque ya nadie más te acompañe, determinarte a seguir adelante aunque te toque como un hongo solo en tu lugar de trabajo porque los demás ya te hicieron el feo por evangélico. No pasa nada, seguimos adelante. Desde que yo gane el reino de los cielos, aunque aquí me toque solo, no pasa nada. El Salmo 27 tiene un versículo hermoso que creo que usted debe aprenderse. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, o con todo el Señor me recogerá. Hermano, no estás solo, Dios está contigo, pero se necesita valentía, se necesita valentía. Y eso es éxito. Si tú te enfocas en ser valiente y avanzar a pesar de, tú vas a tener una vida exitosa. Pero además, dice el versículo, portaos varonilmente, sed fuertes. Otra característica que es muy dada particularmente a los hombres, pero aquí no es fuerza física, sino es valentía, fortaleza espiritual, fortaleza en el corazón, fortaleza en nuestra mente, en nuestro ser interior. Hay un versículo en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, que quiero traer aquí a colación. Dice así el versículo: si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Ahora analicemos un poco este versículo. Si eres débil en el día de angustia, tu fuerza es limitada. Ahora, lo primero que dice este pasaje es que hay días de angustia. ¿Cuáles son los días de angustia? Pues cuando todo va mal, hermano. Cuando usted intenta y no logra, cuando usted se esfuerza y no hay buenos resultados, cuando lo que usted se da cuenta que por más que intente, que luche, usted es incapaz de lograr que las cosas salgan bien. Ese es un día de angustia, cuando Satanás, cuando las personas mismas se vienen en contra suya y usted dice: se me acabó el mundo. Dice: si eres débil en un día así, tu fuerza es limitada, es decir, no tiene fortaleza interior. Si tú quieres ser exitoso, necesitas crecer en tu fortaleza espiritual. Mira, hay gente que ante las situaciones adversas que atraviesan piensan: no quiero seguir viviendo. Son débiles. Son débiles. Y una vida exitosa no puede ser obtenida con debilidad interior. Se necesita tener fortaleza. Se necesita entender que en nuestro corazón las situaciones que suceden no pueden marcar lo que yo creo ni acabar con mi esperanza. Fortaleza, nuevamente reitero, no es ausencia de miedo, no es que dejas de sentir, no es que dejas de llorar, simplemente es que dices: tengo que seguir adelante. No importa lo que suceda, sigo adelante. Miren lo que dice la Biblia con respecto al Señor Jesús en Hebreos capítulo 12. Dice el Hijo, nuestro Señor Jesús, por ver lo que tenía adelante, la meta que era la cruz, la salvación de todos nosotros, soportó todo lo que le sucedió. Es decir, para él la esperanza de lo que lograría fue lo que le hizo fuerte. Él sabía que un día, yendo a la cruz, al resucitar, muchos seríamos salvos nosotros, gracias a Dios. Esa esperanza, el ver ese resultado, dijo: no importa, qué susto, me va a dar durísimo, me va a doler, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero si toca, pues que toque. Y siguió adelante, siguió avanzando. Fortaleza. ¿Quieres una vida exitosa? Necesitas ser fuerte en tu interior. Mira a Cristo. Enfócate en el mañana, no pienses en las circunstancias. Recuerda, las circunstancias son pasajeras, son temporales. Las circunstancias son cosas que tú no puedes controlar, pero que tampoco definen tu vida. Aunque hayas fracasado en todo lo demás, tranquilo, sigue adelante, que hay esperanza. Dios está con nosotros y Él se manifestará. Él traerá refrigerio, traerá descanso, y un día todo lo que hoy sufrimos desaparecerá. No podemos hoy echarnos a la pena como si fuera el acabose lo que nos está pasando. Aunque la situación sea terrible, tranquilo, sé fuerte. Eso requiere una vida de éxito. Y en último lugar, dice el versículo 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor.
Entonces tenemos entonces por un lado estar alerta, estar atento. Por el otro lado, estar firmes, permanecer firmes. Además tenemos un tercer elemento que implica que tengo que ser valiente, seguir avanzando. No, hay 1.000.000 de enemigos, no importa, sigo adelante. Además tengo que tener fortaleza interior, porque cuando me sienta débil no me puede controlar esto, tengo que seguir adelante. Pero hay un quinto elemento: necesito hacer todo con amor. Ahora, los corintios sí que necesitaban esto. Esto era gente que hacía funciones para Dios. Esta era gente que tenía dones, era gente que tenía ministerios, pero les faltaba amor. Por eso tenemos el capítulo 13 ahí en Corintios. Hacían todo, pero les faltaba amor. Y sí que necesitamos amor. Ahora, amor como la virtud esencial de los cristianos. Recuerda el gran mandamiento: dice amar a Dios, y luego amar a ¿quién? Al prójimo. Amar, ahí está todo. Si haces todo con amor a Dios y a las personas, tendrás una vida de éxito. Mire, le voy a dar un ejemplo pequeño. El Señor Jesús, hablando de los negocios, en Lucas, dio una parábola que enseña una parábola que quizás es difícil de comprender. Ahora, él decía: un hombre administrador de un negocio, al cual su jefe, su amo, vino a pedirle cuentas y le dijo: arregla tus asuntos, porque me han dicho que has hecho malos negocios y vengo a arreglar cuentas. Le voy a pedir a usted que me muestre los libros contables, así que en 2 días vengo. Obviamente este tipo había hecho malos negocios, se aterró, pero se le ocurrió algo. Astutamente empezó a llamar a la gente que le debía al amo y le dijo: ¿cuánto le debe usted a mi amo? Le debo 1.000.000, escriba aquí que le debe 100.000. Rápido, borre ese 1.000.000 y escriba, borre un 0 y firme. ¿Y usted cuánto le debe? Le debo 50 bultos de papa, escriba que solo son 5. Y empezó a hacer así. Ahora, lo llamativo de la parábola es lo que el Señor Jesús dice: y el Señor alabó la astucia del amo, del mayordomo, de este empleado. Ahora, ¿por qué lo alabó? Dice: porque tú necesitas ganar amigos con las ganancias o con los recursos injustos. Y dice ahí más adelante: para que cuando llegues al cielo te reciban con los brazos abiertos. Tú y yo necesitamos, a la luz de esa parábola, entender que el dinero, esa es la aplicación directa de esa parábola, debe ser usado para expresar amor a los demás. Y si yo expreso amor a los demás, créame que en el cielo nos van a estar recibiendo muchos con los brazos abiertos. Y si yo amo a las personas aquí, expreso amor también a Dios. Y el que ayuda a un pobre, dice la Escritura, pone en deudas a Dios. Todo debe ser hecho con amor. Nadie recibe una buena obra si no hay amor. Nosotros podemos decirle a las personas: mira, es que te voy a regalar 10 millones de pesos, pero si se los tiramos y lo humillamos, por más que sea plata y que le solucione su problema, no los va a recibir, porque nota la actitud. Y finalmente, no solamente es que no los reciba bien, sino que además podemos generarle el resentimiento. Yo puedo hacer algo bien, pero sin amor. No, todo tengo que hacerlo con amor. Y entonces, si yo sumo las dos cosas, los dos temas grandes que hemos aprendido en este mes pasado y hoy, tengo 6 cosas para hacer las cosas con excelencia. 6 claves para hacer las cosas bien. Trabajar en equipo, enfocarme en las relaciones. 6 cosas, 6 claves, lo puede mirar. Aquí tengo 5 actitudes necesarias, pero todas esas tienen que ser realizadas con amor. Ser valiente con amor. Hablar la verdad, dice Efesios 4, en amor. Permanecer firmes en amor, porque hay gente que puede permanecer firme, pero utiliza esa firmeza para maltratar a otros. No. ¿Quieres ser exitoso en la vida? Ama a Dios, a los demás, y sé una persona vigilante. Sé una persona que permanece firme. Sé una persona valiente y trabaja en tu fuerza interior, tu fuerza espiritual. Y créeme, tarde o temprano vas a ser exitoso.
Dios te va a bendecir. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas. Muchas de estas cosas ya las hemos escuchado en otros momentos, los hemos leído, pero es necesario recordar. Gracias por eso. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Que ciertamente en nuestro corazón haya una actitud de alerta, de estar pendiente y atento de las cosas que sucedan. Que no caiga yo por ignorancia, que no caiga por estar adormecido, no, que esté atento, Señor. Que permanezcamos firmes a pesar de la persecución y de los ataques. Que permanezcamos firmes en lo que hemos creído, que guardemos la pureza de la fe, Señor. Te lo suplicamos. Que seamos valientes. A pesar del asedio al que nos encontremos, podamos avanzar, Señor. Valientemente resistir. Y que nuestra debilidad interior, cuando vemos que las cosas están difíciles, no nos controle y nos saque. Más bien que podamos ver en ti, mi Señor Jesús, un ejemplo y un modelo digno de imitar, que en medio de la dificultad y la adversidad permaneció firme y siguió adelante. Y enséñanos a amar, Señor, te lo suplicamos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra esta noche. Te bendecimos. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor, por favor.